Buenas noches, ya son las 9 de la noche, como todos los miércoles, este es su programa Megáfono, una producción de Artículo 19 en alianza con Rompimiento Televisión por Internet. Comenzamos. Buenas noches, yo soy Ricardo González y para mí es un placer tener aquí a mi colega y coconductor Polo. Polo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, y tú, Ricardo, muchas gracias. Pues aquí estamos ya para otra sesión de entrevista con Megáfono. Así es, pues vamos a continuar hablando sobre el tema de Michoacán, el flujo de información, tanto de información que sale desde allá como para acá. Es un tema que para nosotros es muy relevante en este momento dentro de la agenda nacional. Pero como todos los miércoles vamos a empezar un poco haciendo recuento de las noticias de la semana. Sí. Precisamente hace unos días, la Comisión de Protección de Periodistas de Veracruz, uno de los estados más violentos para ejercer el periodismo, presentó su primer informe de actividades, que bueno, pues ahí la presidenta de la comisión, Rocío Ojeda, dio todo una tonelada de números muy complicados de verificar por esta cuestión que son números nada más, no sabes el impacto concreto que han tenido en los casos en los que ellos mencionan, pero por ahí está el informe en la red. Próximamente lo vamos a discutir también en nuestros blogs en Artículo 19, pero hoy nos despertamos con una grave noticia precisamente también de Veracruz. Claro. El periodista de nota policíaca Gregorio Jiménez de la Cruz, de Coatzacoalcos, que trabaja para el periódico El Liberal del Sur, Notisur y La Red, fue el día de ayer privado de su libertad. No se sabe si es una cuestión de secuestro de extorsión, si es una cuestión relacionada más bien con el crimen organizado, o si inclusive puede ser una desaparición forzada, ¿no? Esto definitivamente es un caso que refleja que más allá de que si haya una comisión, que si podemos hablar de 444 casos atendidos, la situación no es fácil para ejercer el periodismo en Veracruz, ¿no? Y esa es la nota con la que, bueno, resumimos lo que ha pasado esta semana en la libertad de expresión en el país. No, terrible lo que sigue pasando en Veracruz. Finalmente esta Comisión Estatal de Protección a Periodistas se presenta como la panacea, cuando realmente no hay una política de prevención de la violencia contra la prensa en el Estado, y cuando vemos que desde el propio gobierno estatal pues se incentiva, ¿no?, todos estos actos de violencia, todos estos agravios y estas violaciones a los derechos fundamentales, y pues con un personaje muy oscuro como Gina Domínguez, por ejemplo, ¿no? Bueno, claro, que es la vicegobernadora, ¿no?, en Veracruz, ¿no?, que, bueno, tiene un oscuro pasado por ahí también, llevándole también la política de comunicación a gobernadores que inclusive están siendo extraditados a Estados Unidos por vínculos con el crimen organizado, ¿no? Es terrible la situación. Y ahora, bueno, la recomendación de la comisionada Rocío Ojeda, que también dio muchas vueltas el día de lunes por las redes, el martes también, sobre el uso de chalecos como recomendación para los periodistas, de chalecos antibalas para periodistas en Veracruz, ¿no? Como una medida de prevención. Es decir, no atacamos el problema de fondo, claro, y ahora es su responsabilidad garantizar su propia seguridad. Cuando la protección de periodistas se convierte en un tema de relaciones públicas, a lo que se llega es una cuestión más bien como de fetichismo, ¿no? Entonces, esta política de protección está sustentada en decir, hemos instalado 50 cámaras, hemos dado 50 chalecos, hemos sacado a 20 personas, y eso en concreto no soluciona nada, pero en papel, digamos, en los medios de comunicación se oye bonito decir que, bueno, el gobierno está haciendo algo, ¿no? No, y además festejar la creación de una comisión de esta naturaleza me parece cínico, por decirlo menos, porque pues finalmente están reaccionando a una situación muy grave de violencia,
Y se supone que este tipo de comisiones, como el Mecanismo Federal de Protección a Defensores y Periodistas, pues deben ser transitorios, no deben ser permanentes, deben de atender a una situación muy concreta y deben tender a desaparecer, ¿no? Exactamente, ¿no? Y que además, bueno, no olvidemos que es este mismo gobierno el que de manera activa ha promovido la impunidad en un caso tan relevante como fue el asesinato de Regina Martínez, en donde fue claramente manipulado todo el proceso legal para desvanecer cualquier vínculo posible entre el trabajo de Regina Martínez y su asesinato, ¿no? Sí. O sea, me parece que es un tema que no podemos dejar a un lado, ¿no? Pero bueno, entremos en el tema de hoy, si te parece bien, Polo. Sí. Vamos a continuar hablando sobre el tema de Michoacán. En esta ocasión tenemos el placer, el gusto de tener a dos personas que han visto el desarrollo de lo que está pasando en Michoacán, que han estado allá, y que definitivamente tienen perspectivas muy interesantes creo que va a ser muy rico platicar con ambos, porque por un lado es un medio de la talla como es El País, que bueno, está por acá Paola Chouza. Gracias. ¿Cómo estás? Bienvenida. Sí, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y también Heriberto Paredes, de la agencia Subversiones, una agencia autónoma de comunicación, que es, bueno, pues es el otro lado de la moneda en cuanto al el panorama de medios, ¿no? En cuanto a la producción de información. Nos da mucho gusto tenerlos aquí. Bienvenidos a los dos. Gracias, Ricardo. Y pues bueno, abriendo un poco el tema, Polo, ¿por qué no hacemos un poquito de recuento y les damos un poquito el pie a ellos para que nos vayan contando su experiencia, ¿no? Lo que están viendo en Michoacán, ¿no? Pues hemos visto que en Michoacán lo que está sucediendo ya es una noticia recurrente, pero aquí lo interesante son los abordajes a partir de los cuales podemos sacar algunas conclusiones y podemos tener otras fuentes de información, ¿no? Recientemente se firmó un pacto con el gobierno federal, entre autodefensas y gobierno federal, en donde parece que va a haber una especie de coordinación, un pacto que ha sido muy impugnado por parte de las propias miembros de las autodefensas y también por parte del gobierno federal un discurso muy ambiguo en donde firma este convenio, pero también lanza una acusación muy fuerte sobre posible infiltración del narcotráfico en alguna de las autodefensas, ¿no? Aunque después Murillo Karam, Procurador General de la República, aclara que son casos aislados. Pero toda esta situación que desde hace un año emerge, digamos, con mucha fuerza en la opinión pública, pues nos lleva a hacer muchas preguntas sobre el origen de las autodefensas, los procesos comunitarios y salirnos un poquito, aunque no podemos descartarlo con totalidad, de esa visión policial, ¿no? De esa visión de tiros, de armas, de granadas y reconstruir un poco la historia de esa región, que es una historia, no me dejarán mentir, Beto, de abandono. Bueno, sí, la verdad es que si uno se posiciona en una perspectiva distinta, más allá de la parte bélica, es fácil darse cuenta que ahí hay lo que es abandono en términos institucionales, no porque las instituciones no estén físicamente presentes o los funcionarios, sino porque están coludidos con el narcotráfico. Hay funcionarios que pertenecen a la nómina de los caballeros templarios y que al mismo tiempo dirigen municipalidades, están encargados de ciertas secciones, en fin. Entonces, eso impide que los programas sociales o que toda la estructura estatal funcione con todo lo que debe ser, ¿no? Con todo el aparato para beneficiar a la población. Entonces, es una de las cosas como más relevantes que es fácil verlo, ¿no? De inmediato. Se institucionalizan de alguna manera las autodefensas, ¿no? Se firma, hay una foto que todos los medios reproducen de alguna manera. Se puede también hablar que se ha institucionalizado también el descontento social que viene producto de esto que mencionas, Beto. No sé, Paula, tú que llevas un año estando en contacto con todo el desarrollo de estas autodefensas, hay un descontento, ¿no? Más allá bueno, que si hay acuerdo o no, ¿en dónde queda este descontento? ¿En dónde lo ves tú ahorita, ¿no? En este momento. Bueno, fundamentalmente creo que con la intervención del gobierno se ha reconocido que el problema de Michoacán es un problema muy serio y que es un problema pues, que afecta a todo el Estado de forma estructural.
El descontento está en los propios habitantes de la región, en las autodefensas, y bueno, creo que es muy complejo decir el descontento está aquí, pero sí es cierto que bueno, se están dando los primeros pasos, las primeras negociaciones, entonces hay un cierto abuso de la foto, de la firma del pacto, y bueno, vamos a ver cuáles son las acciones. Es decir, decimos que vamos a legalizar a las autodefensas, que se registren las armas. Hablan de que hay 600 autodefensas ya que han legalizado su arma, vamos, que se han registrado, pero hablaban de 15.000 en total. Entonces, bueno, realmente es un porcentaje mínimo. Aparte, recuperando una ley del porfiriato, porque eso es lo que hicieron, el tema de los cuerpos de defensa rural, que sí, bueno, los defensas rurales no existían y que bueno, dio pie a guardias blancas y a 1000 abusos, ¿no? En esas regiones donde los cacicazgos se dan con mayor intensidad. Y luego viene esta parte de las acusaciones que decíamos en un principio. ¿Cómo entender, Beto, esta ambigüedad del discurso gubernamental que por un lado firma un pacto, ¿no? Veíamos hace un año que le llamaban a la disolución de las autodefensas, ahora firman un pacto, pero en paralelo sale Murillo Karam y ataca y dice que hay posibles nexos, ¿no? Bueno, mira, lo que pasa es que el gobierno siempre ha sido, el Estado siempre ha sido ambiguo. Yo no recuerdo ningún posicionamiento, menos del priismo ilustrado. Menos que sea claro y que sea contundente, ¿no? Porque para el gobierno es muy fácil, el gobierno federal y el estatal, lavarse las manos con un pacto con esta, digamos, capacidad de injerencia en los medios. Fausto Vallejo, el gobernador de Michoacán, y Jesús Reina tienen un pésimo estatus en la opinión pública en Michoacán. Y por otro lado, el gobierno federal tampoco tiene una aceptación contundente. Es decir, Enrique Peña Nieto no es un presidente querido, ni es un presidente aceptado. Entonces, cuando el problema se sale de las manos y se sale del control a nivel público en Michoacán, porque no es un problema nuevo, o sea, el levantamiento tiene un año en lo fáctico, pero ya es más de una década de una situación muy complicada en varias regiones de Michoacán. Entonces, la mejor manera y la manera más clásica de solucionar esto es hacer un pacto, recuperar el Estado de Derecho, los discursos de civilidad, en fin. Pero las autodefensas están en otro proceso. Y al mismo tiempo que se está dando el pacto, están avanzando hacia otros municipios. Vamos, es la misma hora en la que entran a Peribán cuando están firmando el pacto. Entonces, realmente no hay una cuestión, o sea, creo que para las autodefensas es una manera de controlar y decir, bueno, ya, si con esto te vas a tranquilizar, está bien. Firmamos, pero en lo fáctico no hay ningún sustento real de ese pacto. Dobles discursos entonces por parte del gobierno, pero también, digamos, no podemos ver a las autodefensas como algo monolítico. Claro, Quedémonos con esa idea, pues vamos un corte, continuamos en Megáfono, no se vayan. Yo me llamo Eusebia Gómez. Esta finca la comenzamos hace ya como 10 años. Bueno, es integral forestal. De forestal tiene árboles maderables, pero de fruta tiene mango, guayaba, piña, naranja. Tenemos muchos tipos de fruta. Y en el patio tenemos hortalizas, unos conopónicos chiquitos, pero nos da para abastecer. Ahí sembramos de todo un poquito. Mi nombre es Juan Ortiz Pérez. Esta finca partió de un proyecto, el proyecto de las fincas forestales en la montaña, después de haber pasado en fases de periodo especial, ¿no? Se buscaban alternativas para buscar las formas de vida del campesino. Y nos cogió un poco desamparados porque no se sembraba ni nada, y al llegar bastante apretado que se pasó. Nos obligó a buscar la alternativa para poder sobrevivir, porque realmente por la vía que entraban las cosas se dejó de entrar, para poder alimentando. Entonces buscar alternativas para poder sobrevivir por medio de los propios, de uno que buscar los propios alimentos.
Esto sirvió a la gente para que aprendieran muchas cosas. Yo digo que nosotros aprendimos con el periodo especial, porque, por ejemplo, el imperio, ¿no?, estaba celebrando porque nos íbamos a derrumbar. Y yo diría que lo que celebramos fue nosotros porque aprendimos con eso. Nos dio una lección que nos enseñó a hacer cosas que nunca lo habíamos hecho. Estamos más fortalecidos. Yo creo que sí, que todos los campesinos viven bien. Porque tú no vas a sacar a un campesino que no tenga que comer. comanilel.org, mirada colectiva. Gracias por mantenerse con nosotros. Continuamos hablando sobre el tema de Michoacán. Estamos viendo una multiplicidad también de, digamos, de procesos que van a nivel comunitario, a nivel gubernamental, que se están movilizando estos recursos. De pronto siento que ya hubo como que se cerró el ciclo, digamos, mediático, en donde ya varias caras fueron hablando, ¿no? Ya hasta la tuta habló, ¿no? Ya largo y tendido con el fajo de billetes. Ya, bueno, el Papá Pitufo, ya habló, bueno, Mireles, que tú tuviste oportunidad de platicar con él en varios momentos. ¿Qué hay, qué reflejos hay, digamos? Aquí tenemos en México esta tendencia al caudillismo, y más en este tipo de temas, de pronto, ¿no? Tú que has tenido oportunidad de estar de cerca, ambos han estado de cerca, poder entrevistar al doctor Mireles, ¿no? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cuál fue tu visión? ¿Cómo lo ves a él como un hombre transparente? Un hombre, digo, porque muchas cosas no se pueden decir en los medios, pero hay un rapport que se siente en el momento de estar en el tete a tete, ¿no? ¿Cuál es tu impresión, no? Bueno, el doctor Mireles es una persona muy valiente, muy inteligente y que tiene las ideas muy claras, incluso después de haber sufrido un accidente que le ha dejado 38 tornillos en la cara. Como decía él, 2 cadenas de bicicletas. Aquí abajo nos mostraba el domingo, que fue cuando tuvimos oportunidad de entrevistarlo, mi compañero Saúl Ruiz y yo, nos mostraba la radiografía, casi orgulloso, porque bueno, lo que tiene ese hombre dentro es, ya es casi inhumano, digo. Sí, como un Wolverine, ¿no? Pero pese a eso, pese a que pues, ahora mismo él no ve del ojo derecho, ya digo, sus ideas sí continúan intactas, tiene muy claro todo lo que está pasando, tiene una posición muy clara. Otra cosa es que ahora tampoco le interese hablar demasiado, porque sí está como muy enfocado en su rehabilitación, le quedan 3 semanas y bueno, pues él quiere estar lo mejor posible. Como decía él, ya no voy a poder estar en las batallas como me gustaba a mí estar en primera línea. Es muy valiente, es un hombre muy válido. Ahora bien, los medios nos hemos empeñado en llamarlo líder, y él mismo se quita el cargo, es decir, pues ellos, es verdad que la forma de funcionamiento, todos tienen la misma voz, el mismo voto en las juntas, él es pues, el presidente de la de Tepalcatepec, pero no es un líder como con cargo, es decir, sí podríamos llamarlo un líder moral, porque sí es verdad que muchas veces pues los compañeros le han pedido a él que abandere. Pues el día de la toma de Apatzingán él estaba al frente de toda la marcha por petición de sus propios compañeros. Él era el que estaba negociando directamente con el ejército para que los dejaran pasar, para que no los desarmaran. Bueno, es decir, lo que les contaba, creo que es una persona muy valiente que ahora debe recuperarse, si los medios también le dejamos tranquilo. Y bueno, creo que aún va a tener mucho que decir. Digo, es que está difícil, digo, no cualquiera sobrevive a un accidente aéreo, ¿no? Digo, eso desde ahí me parece interesante. Beto, ¿tú cómo lo ves? Pues mira, yo platiqué con él en aquella entrevista que veíamos ahora en video, mucho antes de que hubiera como toda esta efervescencia mediática, ¿no? Entonces realmente cuando llegamos al punto de las autodefensas en Tepalcatepec, no íbamos con la idea de entrevistarlo a él,
Realmente queríamos platicar con la gente que fuéramos encontrando en el camino. Y los propios compañeros de ahí de Tepalcatepec nos dijeron, bueno, mira, en un ratito va a venir el doctor Mireles, él les va a dar la entrevista. 5 minutos después llegó, comimos unos burritos ahí con él, tomamos agua, platicamos. Y a mí me pareció una persona, justo coincido con lo que dice Paula, de muy claro, transparente, nada complicado, es decir, las ideas las tiene bien cimentadas, bien claras, y te da confianza al hablar, ¿no? Obviamente cuando hicimos la entrevista y escuchamos todo lo que nos estaba diciendo, tuve la misma impresión, dije, bueno, él tiene una valentía fuerte, porque más allá de que tengamos o no la capacidad de mover toda la entrevista por muchos lados, son declaraciones muy fuertes. Y es una persona que está en un punto de un levantamiento armado. Entonces, no es fácil hacer esa declaración, ¿no? Y él nos dijo claramente, pero yo le sugerí que se tapara el rostro. Me dijo, no, el rostro no, voy a darlo de frente, a mis muchachos no los graben, ¿no? Entonces, esa parte de líder, de cuidar a su gente, lo convierte en una persona que está en la primera línea, pero que no tiene un cargo del cual se aproveche. Claro, ok. Pues, creo que ahí hay muchas historias alrededor de Mireles. Yo recuerdo algo que le escuché era, por ejemplo, que el punto de quiebre fue el día que los templarios empezaron a meter con las familias, ¿no? Específicamente con las mujeres. Y ese es un tema que me parece muy relevante, más allá de bueno, estas figuras que están hablando sobre el tema. Hay un mar de historias que todavía falta contarlas, ¿no? De violencia sexual, sistemática, de trata de personas. Y creo que en este contexto podemos ir a un video que tenemos preparado por ahí. Si ya la dictadura de la producción nos da chance de ver el video. De 2013, grupos de civiles armados se presentaron públicamente como la única vía de justicia y seguridad para la población en contra de grupos criminales. Las denominadas autodefensas en el estado de Michoacán decidieron actuar para terminar con los abusos del narco y tomaron sus armas para expulsar a miembros del cártel de los Caballeros Templarios de los principales municipios de la zona de Tierra Caliente en el estado. Hartos de la ineficacia y corrupción de las autoridades, se instauraron como un poder paralelo que hasta hace un mes el gobierno de Peña Nieto había ignorado. Un año después, el 12 de enero, las autodefensas lograron el control de uno de los centros más importantes de operación de los templarios. Con los narcotraficantes replegados a la sierra, el poblado de Nueva Italia, uno de los 3 municipios más importantes en Tierra Caliente, quedaba al mando de estos grupos, al mismo tiempo que en presidencia se encendieron las alarmas. El gobierno federal, que no había mencionado tema alguno de seguridad en su discurso, dijo que la presencia de grupos de autodefensa en Michoacán pone en riesgo la soberanía del Estado y el país. En las Secretarías de Gobernación y de Defensa Nacional y la Comisión Nacional de Seguridad comenzaron a crear una estrategia de seguridad que tuviera como prioridad la permanencia del Estado de Derecho. La entrada del ejército a la zona fue inminente, y para ello el gobierno tuvo que pactar con los grupos en la vigilancia conjunta de las comunidades. A cambio, se prometió la captura de los principales líderes de los templarios. Sin embargo, el gobierno solo ha declarado públicamente que los tiene ubicados. Las autodefensas han avanzado en la zona y municipios como Tepalcatepec, Buenavista, Parácuaro y Apatzingán confían en sus manos para mantener la calma en medio de una realidad de violencia incansable. En Michoacán, 990 personas murieron de forma violenta en 2013, la cifra más alta en 15 años. Por ello, las autodefensas son vistas con buenos ojos entre los michoacanos. De acuerdo con una encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica, el 58% de los habitantes de este estado avala su existencia y operación. No obstante, casi el 47% considera que la seguridad podría no ser su único objetivo. Este punto ha sido el de mayor debate en la opinión pública. Las autoridades locales han acusado que las autodefensas podrían recibir dinero del cártel Jalisco Nueva Generación como herramienta estratégica para debilitar a sus rivales. Miembros de las autodefensas han contestado que su financiamiento proviene de empresarios y gente interesada en regresar la paz a las poblaciones. A casi un año de cumplirse la aparición pública de las autodefensas, es claro que la respuesta del gobierno de Peña Nieto ha sido inadecuada. Las acciones subsecuentes que pueda emprender su oficina podrían confirmar que la nueva estrategia de seguridad no resuelve la situación. La utopía federal describe que las autodefensas dejarán las calles y sus armas si caen las cabezas principales de los templarios. La captura de la tuta, por ejemplo, redimiría la imagen de Peña y su gabinete de seguridad.
Así, el gobierno en una de las entidades más sangrientas de México se restablecería. Pero el plan no queda claro, y para los michoacanos, quienes prefieren la autoridad de las autodefensas, resulta tal día la actuación del gobierno. Pues bueno, ahí está un poco de la historia, una historia que no se puede sintetizar en unos cuantos minutos. La historia de Michoacán, como decíamos, todos estos procesos de abandono del Estado, luego en los 70s un intento de capitalizar el campo y regresa a los 80s con una política otra vez de descapitalización y en donde pues se van marginando ciertos sectores y se van creando poderes locales, ¿no? Claro. Y la pregunta aquí es, un poquito ya para cerrar esta perspectiva más amplia, Beto, ¿hay una reivindicación política, ideológica en las autodefensas? Primero, todos podemos hablar de un fenómeno monolítico y segundo, si hay esta reivindicación política muy clara. Bueno, yo creo que no es conveniente analizar las autodefensas como un solo cuerpo. Hay una diversidad muy evidente cuando uno se acerca a preguntar, a platicar. La gente varía, hay opiniones, hay formas de actuar, por así decirlo, ¿no? Muy diferenciadas. El origen social de las personas que integran las autodefensas también es diverso. Hay gente que ha estado involucrada con el narco en las posiciones más bajas, no son jefes de plaza, son los punteros, y que ha decidido reivindicarse y cambiar de bando. Hay de todo, hay gente que nunca ha combatido, hay campesinos, en fin, es muy diverso, ¿no? También en los liderazgos. Respecto a la cuestión política, yo creo que de inicio no hubo una reivindicación política como tal, pero es el proceso en el que se va avanzando como movimiento, como levantamiento armado, en el que la gente empieza a recuperar esa inquietud de, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a organizar para impedir que este infierno que vivieron más de una década se repita? Entonces ahí donde el proceso de reivindicación y de concientización social es nuevo, por así decirlo, ¿no? Es mucho más fresco. Y están generando procesos que tienen que ver con dos cosas básicamente. La primera es la claridad de que los partidos políticos generan corrupción y violencia, entonces no quieren partidos políticos. Y lo segundo es de que no van a permitir que la seguridad esté en manos de alguien extraño o foráneo. Tienen que ser ellos los que van a asegurarla. Ahora, estos detalles que son detalles que a veces no es fácil verlos estando ahí, digamos, pero yo, no sé, revisando la prensa internacional, Paula, finalmente desde allá se ve como, pues, ya esto ya es una guerra civil, ¿no? O sea, no entremos en detalles que sí son procesos comunitarios, ya se ve como una guerra civil. Cuéntanos un poquito tú cómo crees que la prensa internacional está viendo esto, y más bien la opinión internacional, ¿no? Opinión pública internacional, ¿cómo se ve desde allá, digamos, de esta idea del vigilante, ¿no? De estilo casi Batman, a lo que está pasando? No, y lo pongo así porque yo recuerdo algunas notas, por ejemplo, de Al Jazeera, en donde, bueno, se hablaban casi del paladín de la justicia que se había levantado, casi como una especie de Miguel Hidalgo, ¿no? Reloaded, ¿no? O sea, de verdad, una cosa así. ¿Tú cómo lo ves, Paula? Digamos, haciendo un examen, ¿no? Como prensa internacional, porque acá hay mucho más minucias, ¿no? Realmente sí se ve como un conflicto armado lo que está pasando ahora en México, y además como es lo único que, desgraciadamente, los medios solo informamos la mayor parte de las veces de lo malo. Entonces, lo que está pasando en Michoacán, pues ya es... México está en guerra, bueno, está en guerra en una parte del país, pero a los movimientos de autodefensa también se les ve con desconfianza, se les compara con movimientos paramilitares, guerrilleros, como pudieron ser los de Colombia, y no hay esta visión tampoco de justicieros, superhéroes, Ajá. No. Sí, y digamos, si es que es la primera vez que hay manera de retratar esta guerra del narco. Por primera vez que eso también y que es real, ¿no? Ajá, exacto, que no es nada más tomarle fotos a cadáveres, por ejemplo, o de operativos militares de quema de plantíos. De pronto es estas fotos... Y los periodistas no van empotrados tampoco con el ejército. Exacto. No es una guerra organizada tampoco, no es...
Entonces, Claro. bueno, que una balacera te sorprende en cualquier ciudad, en cualquier momento. Pues bueno, vamos a un corte, regresamos a Megáfono aquí en Rompeviento Televisión por Internet. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidas a Luchadoras. Estamos en Luchadoras, en Rompeviento Televisión por Internet. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Luchadoras. Yo soy Lulú Barrera. Yo soy Lulú Barrera y el día de hoy les presento a Marina Ruiz Rodríguez, de Amor Muñoz, con Lulú y con Josefina, con Lisette Argüello, con Florina Piña Cancino, bordamos feminicidios. Con Minerva y con Yuridia en Rompeviento Televisión por Internet. ¿Te parece si hacemos un pequeño juego de palabras? ¿Qué piensas cuando digo arte? Vida, ¿Y revolución? feminismo, ¿Qué piensas, Carla, cuando yo te digo calle? libertad, Mujeres. Xochiquetzal, Trabajo. Queer. insurgencia, Memoria. Mujeres. Feminismos. Lesbianas. Es que se me ocurrió gráficamente. Gracias por mantenerse con nosotros. Esto sigue siendo Megáfono y continuamos hablando sobre Michoacán con Paola Chousa del País y con Heriberto Paredes de la agencia Subversiones. Paola, retomando lo que decía sobre esta visión, no diría reducciones, es un poco minimalista, por ponerle un término, porque no creo que sea tampoco reducirlo a algo tan concreto. Hay también una tendencia por quererlo vincular de manera directa, porque es lo fácil, con lo que pasó en Colombia, ¿no? México ya entró en esta fase de paramilitarismo, ¿no? Cuando, bueno, hay cuestiones muy concretas que la diferencian. Sin embargo, la prensa también internacional ha sido también muy crítica en algunos puntos que yo veo que a nivel nacional no estamos preguntando con tanta insistencia, ¿no? ¿De dónde vienen los rifles? ¿De dónde vienen las armas? ¿Con qué dinero se compran las armas? Digo, más allá de esta visión de, bueno, es que es un proceso comunitario donde todo el mundo estamos metiendo dinero. Alguna vez leí por ahí una entrevista donde decían, bueno, es que es lo que le pagamos a los caballeros templarios, se lo estamos pasando ahora para hacer este esfuerzo de autodefensa, o algo más grave que yo, si no me la creo, ¿no? De que es que el limón está a muy buen precio ahorita, entonces ¿cuántos limones hay que vender para comprar un rifle? Digo, yo la verdad no conozco los precios. Digo, Exacto, no sé, ¿no? no, pues desde España, desde Europa, es muy difícil. Yo creo que uno no puede entender lo que pasa en Michoacán si no ha estado en Michoacán, si no ha oído a la gente de Michoacán contar lo que han vivido durante más de una década. O sea, como me decía el otro día el doctor Mireles, duramos más de 12 años con la cabeza agachada. Yo vi cómo violaban, cómo se llevaban a la niña para violarla, cómo mataban al otro, y uno tenía que estar con la cabeza agachada porque si volteaba a verlos, te mataban. Entonces, todo eso y, por supuesto, todo lo que es el origen y
Bueno, y la estructura social de Michoacán, también la estructura económica, de que viven, pues a qué se dedica la región, todo eso forma parte también del problema, y es muy difícil verlo desde fuera si uno no está... Bueno, pues a veces es una cobertura, puede ser deficiente también de los propios corresponsales, pero es muy difícil explicar Michoacán en 1000 palabras. Con suerte, 1000 palabras. Sí, y esta parte, qué bueno que tocas el tema del abordaje mediático, que bueno, es el tema central finalmente en este espacio. Estando allá adentro, Beto, y que le han dado seguimiento también desde hace muchos meses, cuando ves toda esta parafernalia mediática del pacto con las autodefensas o la entrada del ejército, yo decía, pues que no estaba ahí, o la Policía Federal, ¿no? Que eran las imágenes recurrentes de este rollo como de tierra recuperada, de tierra conquistada del ejército, la Policía Federal, cuando habían estado ahí, o sea, territorialmente había presencia de ambas instituciones. ¿Qué perspectiva te da eso, o qué opinión te merece eso de toda esta riqueza de la que nos habla Paula, de historias, ¿no? Por recuperar, por contar, por transmitir, y que todo se limite a eso? Pues bueno, yo concuerdo totalmente con lo que dice Paula acerca de la complejidad que no se ve estando fuera de Michoacán. Creo que hay mucha palabrería que se ha escrito al respecto sin haber pisado ni siquiera Morelia, pues, ¿no? O sea, nada, sin haber hablado con la gente, sin haber escuchado a los protagonistas. O sea, Mireles se hizo famoso porque tuvo el valor de decir lo que ha vivido regiones enteras en ese estado. Ustedes lo hicieron famoso, además, bueno, sus versiones. sí, ellos fueron los de la entrevista famosa en el que él se atrevió a decir lo que dijo sobre las mujeres y las niñas. Esa historia... Por ejemplo, eso es algo que a mí al mismo tiempo me hace pensar en cómo es posible que el gobierno mexicano haya permitido que en 12 años no solo se formaran diversos cárteles, porque había presencia de los Zetas, bueno, el cártel de los Valencia, los Zetas, la familia michoacana, los casos templarios, pero además se formó una ideología totalmente, a mí me parece esquizofrénica en términos de ya prácticos, y los horrores que estamos descubriendo ahora que estamos platicando con la gente, realmente creo que a mucha gente le van a mover los cimientos, ¿no? Porque justo, ¿no? Es ver a qué se dedica y cómo pudieron soportar esta situación durante más de 10 años. Hay muchas cosas que hay que contar, más allá de si el gobierno se pone a hacer pactos, si lleva el ejército lleva mucho tiempo ahí. Sí, claro, yo creo que todos los esfuerzos de los medios deberían centrarse en eso, en primera instancia. No, totalmente de acuerdo. Ahora, bueno, tratando de ver estas visiones, bueno, pues está también las voces de los victimarios, ¿no? Quien resulta que también están liderados por una figura que también es mediática. Compleja, el tipo, yo no me atrevo a decir que es carismático, es más un tipo manipulador, tirado más bien a lo sociópata, evidentemente, pero que también habla, ¿no? Que también está hablando e inclusive, ya se espera siempre su opinión cada vez que algo va pasando, ¿no? Que es el de la tuta, ¿no? Por ahí tenemos un video, en donde, bueno, finalmente la tuta habla sobre el tema. Quiero que quede claro aquí, no es la intención andar magnificando mensajes de grupos criminales y menos de semejantes personajes, pero me parece que en este plano de discusión que estamos teniendo también está esta otra parte, ¿no? Que también está hablando, ¿no? Que son los victimarios, que son los criminales. No sé si nos pueden mandar el video de ahí de este señor Latuta, ¿no? Si tú supieras cómo lo hacen, ibas a decir qué tontos los que se meten en eso, ¿eh? Oye, desde ácido, ácido de carro de batería. Sí. ¿Tú crees? Sí, no, yo sé eso, se te caen los dientes. Todo, te cae todo. Te lo repito, el mundo no lo vamos a componer. Y esto es negocio, y hay gente que se dedica al negocio, pero a la luz pública y todos lo sabemos, los que no saben esto, es negocio. With guns and money, La Tuta has a bizarre celebrity status. Despite being on the run, he makes the occasional public appearance. He hands out money to the mothers. With money, you can buy entire towns here.
Familia, yo desde chico he sido altruista. Mi madre me decía hace unos 30, 35 años que yo nunca iba a tener dinero porque todo lo regalaba. A ustedes se les ha explicado y se les ha dicho que somos un mal necesario y que desgraciadamente o afortunadamente estamos nosotros, pero que si no, estaría otro grupo. Y si dicen que el problema soy yo y los caballeros templarios, los que estamos ocasionando todo lo que está haciendo en Michoacán, pues es deber de los institutos, de la federación o del Estado, ejercer la acción en contra de nosotros y establecer un Estado de Derecho. Y estamos completamente de acuerdo. Yo no quiero pleito con nadie. Nosotros queremos que haya una paz y una tranquilidad. Nosotros no vamos a ser punta de lanza para que digan que estamos poniendo el disturbio en Michoacán. ¿A qué el disturbio en Michoacán? Lo están poniendo los autodefensas, los comunitarios, en esa situación que están implementando y que están llevando a cabo de robar descaradamente. My audience with the man who runs Michoacán was coming to a close. ¿Cómo es que un profesor acaba donde usted está? Era un trabajo muy sano, muy honesto, pero para mis aspiraciones, para mi forma de ser interactivo y todo, no me satisfacía. Entonces, pues se fueron dando las situaciones y aquí estoy. ¿Qué siente al ser uno de los hombres más buscados de México? ¿Tiene miedo? De que me da temor como ser humano, me da temor. Sí me da temor, pero sé lo que represento, lo que soy y sé que algún día me va a suceder algo. Si nos hemos equivocado, pido una disculpa. Sé que pidiendo disculpas de todo no me la van a perdonar. O sea, si es, soy delincuente y sé que no me la van a perdonar. Se dieron las cosas y aquí estoy, dice la tuta, ¿no? Se lo dice un reportero extranjero, que creo que también habrá que decirlo porque mucha gente aplaudió el tipo de nota que él hizo, que me parece fue buena, salió en Canal 4 de la BBC, pero digamos es lo que siempre pasa aquí en México, ¿no? Venir desde fuera, entra uno rápido, se queda 2, 3 días, hace las entrevistas muy rápidos con un buen fixer y te vas, ¿no? Que es muy distinto al trabajo que están haciendo ustedes, ¿no? Que ya llevan una cobertura de meses, nos están hablando con distintos personajes, pero pues ahí queda, ¿no? Creo que es escucharlo hablar, es también entender mucho del otro lado, ¿no? De bueno, ¿por qué un jefe de familia va a dejar su tierra para agarrar el rifle y pues sumarse a la bola, ¿no? Bueno, ahí hay unas cosas que resaltaría. Primero que platicábamos ahora entre segmentos. Ajá. No es posible que el gobierno se cure en salud diciendo que no puede localizar a la tuta cuando la prensa internacional lo hace, o todo el mundo sabe en qué municipio se mueve, Arteaga, por si lo andan buscando. Arteaga. Es un municipio grande y tienen posibilidades de ocultarse, moverse, en fin. Entonces, es una farsa la estrategia del gobierno federal. O sea, hay condiciones muy claras, hay una cuestión, y la gente que está viviendo ahí, que se armó de valor, y se levantó en armas para controlar esta situación, saben perfectamente cómo está la situación. Entonces, a mí me desagrada un poco también esta cuestión de vincularlos mucho a otros cárteles, de desvalorizar el esfuerzo de las personas. No es una cosa perfecta, pero vamos, tampoco es algo fácil, ¿no? Levantarse contra un cártel de los más sanguinarios en el país. Sí. No, oye, Paula, ¿y qué planteamientos éticos desde el periodismo hay, digamos, entrarle con este tipo de personajes, ¿no? Bueno, de entrevistas. Pues el debate está en si darle voz, si ser cómplice, ¿no? de estos criminales. Yo creo que, en lo personal, el debate para mí no es tanto ese, porque creo que cualquier periodista, ante una entrevista, sobre todo cuando estamos hablando de alguien mediático, la primera reacción es decir, sí, pues es una voz más, es una voz peligrosa o es delicado, pero es decir, si mi pregunta, mi cuestionamiento va un poco más allá, es decir, si yo hago una entrevista, ¿puedo hacer una entrevista libre? ¿Voy a conseguir poder preguntar libremente, este señor me va a contestar bien, o solo voy a ser un altavoz? Porque si solo soy un altavoz, la entrevista no me interesa. Claro, y el punto que es un tema ético, pero también me gustaría llevarlo también a otro lado, en el siguiente segmento, te vamos a ir a un corte, pero está la cuestión ética, pero también la cuestión de seguridad, ¿no? ¿Qué tan ustedes que entran, salen en esas zonas, que están hablando con distintas personas, van procurando fuentes,
Me gustaría que en el siguiente segmento platicamos un poquito más de qué tan difícil es cubrir todo esto, ¿no? Esta complejidad, esta multiplicidad de posiciones, procesos históricos, etcétera, ¿no? Vamos a un corte y continuamos hablando sobre Michoacán. Tal vez usted como audiencia ya sepa del papel que cumplen los grandes corporativos mediáticos para distorsionar la información, llevar a cabo campañas de intoxicación propagandísticas que sirven para generar guerras, invasiones, que son invasiones neocoloniales, pero también cómo se usan los medios para, en periodos electorales, hacer campañas para ensalzar a un candidato, destruir a otro. Todos estos contenidos son los que aparecen en mi libro, Terrorismo Mediático, la construcción social del miedo en México, editado por la Random House Mondadori, que yo los invito a leer porque creo que es un libro que sirve para debatir, para analizar y, si es posible, para, de manera conjunta, colectiva, ayudar a transformar esta realidad actual mexicana, que justamente vive hoy una catástrofe humanitaria y justamente donde hay 60 millones de pobres, es decir, una realidad que a gritos pide que sea transformada. Yo soy Carlos Facio, el libro se llama Terrorismo Mediático, la construcción social del miedo en México. Gracias por mantenerse aquí. Este es nuestro último segmento. Hemos tocado varios puntos acerca de lo que es cubrir Michoacán, las complejidades, etcétera. Pero en el último segmento hablábamos, por ejemplo, de los prerequisitos o los principios éticos para cubrir esto, ¿no? O sea, claro que hay que entrevistar a la tuta, inclusive porque no al Chayo. Sería noticia. ¿Por qué no está muerto ya? No, es San Chayo, pero dicen que por ahí anda, ¿no? Pero aquí eso es algo muy interesante, Paula, que dices, bueno, hay unas cuestiones éticas para poder entrevistar a gente como esa, que también se vinculan con cuestiones de seguridad, ¿no? Digo, me parece que entrevistarlo a lo mejor en la toma se ve muy bonito, está con el tipo, con la tuta hablando, de tú a tú, cuando el tipo tiene un fajo de billetes aquí. Pero bueno, si estás rodeado por gente armada y no le vas a poder hacer las preguntas concretas, pues no se puede, ¿no? ¿Qué tan peligroso es realmente darle voz a todas estas, a todo lo que hay alrededor? Dejemos a un lado los grupos criminales, ¿no? Porque esos, digo, ahí están, ¿no? Pero ¿qué tan difícil es tener acceso a la información, ¿no? ¿Qué riesgos ustedes perciben? ¿Qué amenazas perciben cuando entran y salen con información que, bueno, definitivamente va a ir aportando en la discusión pública y en la opinión pública nacional e internacional, ¿no? No es difícil en este momento, yo creo que no es difícil. Todas las partes están dispuestas a hablar. Lo que sí creo es que uno debe hacerlo con muchísima prudencia. No olvidarse de que eso, hay que entrar y salir de los sitios rápido. Bueno, y tienes que manejar un perfil bajo en todo lo que haces. Yo no sé si... Bueno, son varias complicaciones. Mira, por ejemplo, en términos de seguridad, pues nosotros tenemos como dice
la tuta afortunado, desafortunadamente. El perfil alto porque hicimos la entrevista al doctor Mireles, que se difundió de manera masiva. Entonces, a raíz de eso, pues en ciertos lugares ya pasamos y enseñamos la credencial y entonces, sí, no hay problema, pero ya nos ubican. Pues, ¿no? Entonces, en función de ese nivel, tenemos que movernos, ¿no? No podemos ser invisibles totalmente, menos yo. Pero lo que dicen es la prudencia. Primero la información, total discreción al respecto, siempre adecuado a las condiciones que nos plantean en los lugares a los que vamos y no hacer mucho alarde. Entonces se va, se viene, ahora hay condiciones de movilidad bastante más claras y seguras en las zonas tomadas por las autodefensas. Se puede, no es lo mismo estar en Apatzingán que estar en las zonas ya de Buenavista, es decir, de Tierra Caliente. Y esa carretera que estuvo cerrada de San Juan de los Plátanos a Apatzingán son 7 kilómetros, en octubre estaba cerrada, llevaba meses cerrada, decían es el camino más largo del mundo porque nadie consigue llegar al final. Estuve hace 2 semanas, podías pasar perfectamente por esa carretera, ya no hay... Hace 2 días estuvimos ahí tranquilamente, ¿no? Nos bajamos a tomar un refresco, en fin. No, hay mejores condiciones para cubrir. Absolutamente, sí. Lo que pasa es que es lo mismo, ¿no? Hay que tener cuidado con la información, hay que ser prudentes, también respetar a las personas que están hablando y que piden ciertas condiciones, ¿no? Para poder dar su testimonio, contar sus historias. Eso es más en lo ético, pero que al final te puede asegurar una mejor situación de seguridad, ¿no? Lo otro es que para nosotros, por ejemplo, que tenemos ya 3 años haciendo cobertura en Michoacán, no solamente en Tierra Caliente, sino en varias zonas, pues ha sido la dificultad más grande ha sido los recursos. O sea, que no contamos con recursos y eso nos ha impedido a veces movernos con mayor libertad. Por lo demás, pues nos acotamos mucho a estas primeras recomendaciones, ¿no? Discreción, prudencia y ética. O sea, no vamos a hacer pornografía del periodismo para que después eso se nos revierta. Que yo creo que al final es hacer un buen trabajo periodístico, ¿no? La prudencia y la discreción. O sea, el periodista no debe ser la noticia. Exacto. Es interesante esa perspectiva, porque ahora sí ya vemos a los periodistas que están en terreno, sobre todo en televisión, y aparecen y son como las estrellas, son los estelares y ellos mismos son parte de la historia, pero que precisamente es esa parte que falta y me parece muy interesante lo que comentan. La cobertura en sí también es una medida de seguridad, ¿no? O sea, también es una medida de protección, de ganar la confianza en las comunidades, de ganarse la confianza con los diversos grupos que están ahí asentados, ¿no? Hay una cuestión importante, nada más que quisiera resaltar, que es importante y que nos ha permitido tener la confianza de la gente, que es regresar a mostrar el trabajo que hemos hecho a partir de sus historias. Entonces, regresar las cosas, los materiales se los hemos dado porque consideramos que es parte de su propia historia como ciudadanos, como personas, y eso nos ha permitido tener una relación distinta, ¿no? No llegamos, hacemos una entrevista y nos vamos y nunca más. No, ahí está, hay la posibilidad de discutir y de entrar en lo fino respecto a la información y al trabajo que hacemos. Y eso es muy importante, ¿no? Claro, de conseguir lo que uno no consiguió en esa primera visita, de hacer un trabajo en profundidad, un trabajo bueno, un trabajo de recorrido. Sí. Pues sí, hay historias pendientes. Yo creo que bueno, hay varios temas que aún siguen volando, ¿no? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que un tema recurrente, que no lo he visto tanto en los medios y que tú estás señalando, que es la cuestión ya directamente de la violencia sexual, por ejemplo, ¿no? Cómo las mujeres están experimentando todo este contexto. A mí, digamos, yo como consumidor de medios me gustaría mucho ver esas historias en los medios de comunicación, sobre todo porque de repente pues voltea uno y lo que hay de las mujeres pues es la foto de la capitán bonita, ¿no? Bonita, sí. que pues es un rollo entre machista, como que la quieren presentar como una especie... Sí, al final la mujer siempre tiene un calificativo físico, ¿no? O sea, claro. Exacto, ¿no? Exacto. Deja tú que esa capitana, es que es bonita, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas que yo creo que esas historias son las que, tanto en México como hacia afuera, serían muy interesante empezar a escudriñar y entender, porque creo que es lo que nos va a dar entrada a otros temas. Está la cuestión, por ejemplo, también de los combatientes, combatientes o miembros de las autodefensas
niños, ¿no? Niños, adolescentes que son menores de edad, que me parece que es un tema también muy relevante, que yo no lo he visto ni a nivel internacional todavía discutiéndose abiertamente, cuando es un tema, bueno, que por derecho internacional está prohibido, ¿no? Sí, bueno, pero ahí hay que tener cuidado porque una de las estrategias del gobierno que está empezando a implementar es mandar a todo el aparato de derechos humanos oficialista y empezar a tratar de que por ahí hacer una cuña contra las autodefensas. Sí. Si no pudo de la manera del desarme, va a empezar por ahí. Es una cuestión más compleja, no es una cuestión que queremos abordar para acusar. En función del derecho internacional, las autodefensas están haciendo uso ilegal o reclutando ilegalmente a jóvenes. Es distinto. Claro, que sería distinto hacer reclutamiento forzado a lo que podría ser combatientes, combatientes niños, que ese es otro tema, no digamos. Es mucho más complejo. Exactamente. No tiene otras opciones probablemente que sean más atractivas que eso. Hay sobrevivientes incluso de otras matanzas que su única opción de vida y para salvar la vida es estar del lado de las autodefensas y ahí combatiendo. Entonces hay que tratarlo con mucho cuidado. Vamos a estar investigando al respecto, pero sí son temas que requieren su tiempo, ¿no? No es tan sencillo hablar de eso. No, claro, creo que plantea un reto también para el centralismo chilango que tantas veces hemos criticado, ¿no? Que es la mirada desde acá, del centro, la metrópoli, etcétera, etcétera, y todas estas interpretaciones que se dan. Y creo que han puesto el dedo en la llaga Paula y Beto. Es mucho más complejo, ¿no? Por ejemplo, el tema de las mujeres, ¿no? Que siempre es esta mirada de física, ¿no? Esta cuestión. Y que Mireles les comentaba, y eso fue muy impactante en la primera entrevista, digamos, larga, y la que ustedes difundieron, que el hasta aquí, el ya basta, fue la violencia sexual, ¿no? Contra las mujeres por parte de los templarios, ¿no? Y esas historias son las que... Sí, literalmente él decía, llegaban a casa y se las llevaban y no las devolvían hasta que estaban embarazadas. Eso es horrible, es una aberración. Y luego la hija. Exacto. O sea, no es solamente una, sino dos o más. Claro. Y es hablar de tejido social no en abstracto, ¿no? De estos rompimientos. No, porque uno va a Tepeque, a Tepalcatepec, y todo el mundo sabe de alguien que sufrió eso. Sí. Sufrió violencia sexual. Pues caray, creo que es un tema que va a continuar. Ya estamos a punto de terminar este último segmento. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio. Nos encantaría tener algún pronóstico, algo que ustedes estén viendo en las próximas semanas, que digamos, a lo que hay que estar prestando atención. Afortunadamente contamos con una audiencia que es muy atenta a este tipo de temas, entonces si ustedes están muy empapados del tema, nos pueden dar el tip de que hay que estar atentos en estos días, ¿no? Sobre lo que está pasando en Michoacán, ¿no? Pues, o lo que va a pasar en estos días, ¿no? Hoy han reaccionado al plan que anunció ayer Peña Nieto de los 3.400 millones de dólares. Hay que ver cómo sigue ese trabajo conjunto, si es que realmente lo hay, y qué avance y qué rumbo toman las autodefensas, porque bueno, ahí está la toma de algunas ciudades importantes. Sí, creo que todavía falta por definirse la situación concreta de las autodefensas. Hay todavía poblaciones y lugares donde no han logrado entrar y que todavía hay presencia después de integrantes de los caballeros templarios ahí y que están reaccionando al avance de las autodefensas. Y lo otro es la cuestión, yo insisto, ¿no? La organización comunitaria, la organización social, la gente organizándose para reconstruir el tejido social, que no está en contra de las autodefensas, sino tratando de regular un poco para evitar que se vuelva una zona de conflicto o que llegue un nuevo cártel. Exacto. Esta historia continúa, no solo en Michoacán, en Guerrero y en otras regiones. Pablo Choza, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes. Heriberto Paredes, muchísimas gracias. Polo, gracias. Esto fue Megáfono, una producción de Artículo 19. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense en Rompeviento Televisión por Internet. A continuación vienen Todos Somos 132. Nos vemos la próxima semana. Gracias por compartir con nosotros la conversación.